Buenas amigos seguidores de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y demás redes sociales. Con ustedes su amigo y hermano Víctor Antonio Vargas Medina. Vamos a tener hoy un mensaje más de la palabra del Señor. Me siento un poquito difónico, pero vamos a tratar de hacerlo correctamente bien para Dios. Vamos así a tener la lectura bíblica de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Lucas capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios aló a su Hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque son vida, porque son reales. Gracias porque ellas alimentan nuestro espíritu y nos dan fuerza cada día. Ayúdanos a vivir conforme a ella, a hacer tu voluntad, a someternos a tu palabra y a agradarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, o escuchen. Le vamos a poner al tema del mensaje el día de hoy: ¿por qué la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por qué la sangre de Cristo tiene poder? Y un poder inagotable, sin límite de agotamiento, sino un poder inagotable eterno. Los primeros puntos son algunos puntos básicos importantes en la vida de un creyente, por el cual debe saber esto: por qué la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecado, para redurgir y para hacer un efecto tan sobrenatural en la vida del ser humano y de todo lo que hay en el mundo. No solamente la sangre de Cristo tiene poder para perdón de pecado, sino también para hacer milagros y para hacer cosas más allá de lo normal. Ahora bien, ¿qué acontece? Acontece lo siguiente. La palabra del Señor nos muestra la obediencia de Dios, el sometimiento de Jesucristo a la palabra del Padre. Ahora bien, la palabra del Señor enseña en esto lo siguiente. Dice que María, cuando da luz, enseña que fue a un lugar que era en esos tiempos quizá el mejor de los hoteles que existían para esos años, para la época de Cristo. Estamos hablando en los años 2000, año antes de Cristo, año 1, año 0. Los años comienzan a contarse desde el nacimiento de Cristo hacia acá, que se calculan año 0, año 1, año 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué acontece? ¿Cómo Dios demuestra su humildad en el nacimiento de Cristo? Pero estamos hablando que Cristo nace 100% hombre. Cristo no nace 100% Dios. Porque si nace 100% Dios, no nace en un pesebre. Nace en un castillo de oro, en una cama totalmente adornada con onice, zafiro,
y demás prenda preciosa, como es el hogar digno de un rey, hijo de un Dios. Pero Dios, dentro de su gran escala que tiene como majestad y como poderoso, está la humildad de Dios. ¿En qué? En el nacimiento de Cristo. Como Cristo nace de una mujer muy humilde. ¿Y qué persecución tiene Cristo desde que llega al vientre de María? Si María llega como la madre de Jesucristo al mesón y llega bajo el respaldo y la custodia de Dios en señal de que es su hijo, inmediatamente iba a encontrar un lugar muy reservado para ella y su criatura, y para José de Arimatea, su padre terrenal. Si hubiese sido yo, que tengo todo el poder y la majestad, que hubiese llegado a aquel lugar, quizá hubiese exigido, hubiera dado mucho tipo de cotor y hubiera buscado un método por el cual se me dé lugar en aquel lugar. Pero ¿qué acontece? Todo va basado en un propósito de Dios. Recuerde que ella no fue aceptada en aquel lugar porque era pobre. Ella no fue aceptada en aquel lugar porque no había espacio. Porque así Dios lo había planificado. ¿Para qué? Para mostrar su humildad en el nacimiento de su niño y en el nacimiento de la luz del mundo. Recuérdese bien, en ese lugar, en ese pesebre, no estaba naciendo Jesucristo, el hijo de María y José. Humanamente sí, pero a nivel de gloria estaba naciendo el primogénito del Padre de la creación. Recuérdese que Dios es aquel único que tiene el poder de hacer y deshacer cosas fuera de lo normal y fuera de la ciencia y de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser especial que es el único que hasta ahora ha tenido el poder de decir, hágase eso y se hace. Ahora, ¿qué acontece? Cuando Jesús nace, la Biblia enseña que ella adornó de lo que tenía en el entorno. Hizo de las pajas que había en el pesebre, ahí estaban las pajas que se usaban para alimentar a los animales de esos tiempos, ya a veces ovejas o vacas. Habían hierba fresca, habían pasto fresco. Y esto era lo que tenía ella dentro de este pesebre. Recuerde que el pesebre es nada más y nada menos que una casa, una pequeña casa que se hace detrás de otra casa más grande, como un lugar donde se almacenan los utensilios para la granja, para la ganadería. Ahí se guardan los rastrillos, las máquinas de apodar, los machetes, cosas que se usan en la labor de la granja. Y sobre todo los pastos frescos. ¿Para qué? Para que no se nebline, para que no le dé mucho el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los insumos que tienen que ver con la granja se guardan en el pesebre. Entonces, por esta razón, esta causa es que esta mujer encuentra eso y ahí que hace esta canasta con hierba y con todo lo que ella tenía en el entorno. Quizá cogió una sábana o algo de lo que le llevó el encargado del mesón que le buscó este espacio. Ahora, ¿qué acontece? Dios no muestra inmediatamente su poder. Si es hijo de Víctor Antonio Vargas Medina, yo siendo Dios, de una vez me creo un palacio. Digo, no, es posible que mi hijo nazca aquí. Vamos a hacerle un palacio, vamos a hacer esto. Ahora, ¿qué acontece? Cuando Herodes se ve burlado por los reyes magos, empieza la persecución de Cristo
en su nacimiento. Porque Herodes quiere saber dónde está este niño para matarlo. Ahora, ¿por qué Herodes quiere matar a Cristo? Porque hay cierto tipo de tabú y de creencia bíblica que entienden muchas personas. Herodes no quiere matar a Cristo por ser el hijo de Dios, no, bajo ninguna manera. Recuérdese que Herodes tenía un temor de Dios. Ahora, ¿qué acontece? Herodes quiere matar a Cristo por lo que se había hablado de Cristo. Se decía que era un rey. Y para Herodes, los reyes terrenales habitan en un palacio, tienen el pueblo a su favor, y él tenía miedo de ser destronado. El miedo de Herodes con Jesús no era espiritual, era algo carnal. Tenía miedo de ser destronado de un trono que él tenía quizá desde mucho tiempo atrás, heredado por sus padres, heredado por esta dinastía de los herodianos. Recuerde que es una dinastía herodianos que hay. Por eso la Biblia registra que hubieron diferentes Herodes, que no creo que sea el mismo, porque entonces ¿cuántos años duran esta gente? Ahora, ¿qué acontece? La persecución empieza ahí. Desde que los reyes anuncian que nació el niño en Belén, comienza la persecución del rey hacia Cristo. Ahí viene el juidero. Ahí es que María comienzan a correr desde ahí a Belén, Egipto, etcétera, hasta que Herodes muere y el niño vuelve. ¿Qué acontece? Paso número 1. Persecución contra el Hijo de Dios. Este es uno de los puntos clave. Estamos hablando de una persecución no de cualquier persona. Se está hablando de la persecución de Cristo. Cristo, aunque nació como hombre, era el Hijo de Dios hecho carne. Dios hecho carne. El primogénito de Dios. Se está hablando que era el hijo de aquel que le dijo a Moisés, míralo, que más nunca lo vamos a volver a ver. Más nunca ustedes lo verán. Porque esos egipcios que hoy ustedes ven que andan detrás de ustedes, más nunca volverán. Y aquí Dios se limita a cometer un acto tan atroz con Herodes y con los que estaban persiguiendo a Cristo. Primero, para que se cumpliese la palabra dicha por Isaías. Ya Isaías había dicho lo que iba a acontecer el niño. Ahora bien, segundo, porque si actuaba Dios aquí en su poder soberano de Dios, entonces Jesucristo podía ser criticado por la humanidad y por la ciencia y por Satanás, diciendo así cualquiera vive. Pero no. Jesús tuvo una protección humana. No fue como Moisés. Moisés fue arrojado al Nilo y protegido por Dios de en medio de los cocodrilos y toda la cosa. Esto fue una protección divina. Jesucristo protegido por María y José. Porque María y José son las que pasan el Calvario para que Jesucristo no muera siendo niño. Aunque Dios lo protegiera de que no aconteciese así, porque tenía que cumplirse la Biblia, pero ellos tienen una lucha constante, dirigiéndose de lugar en lugar, de aldea a aldea, hasta que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué ese corre? Porque están haciendo como hombre. No están haciendo como Dios, están haciendo como hombre. La Biblia dice que nació 100% Dios y 100% hombre. Pero el punto clave y el tema de la palabra, ¿por qué tiene poder la sangre de Cristo? Por esto. El sometimiento de Cristo a la palabra. La palabra de Dios es la clave, es el éxito. Hay 3 puntos en la vida del creyente por el cual vive la vida en Dios en plenitud. Los 3 puntos son lectura de la palabra, la oración, las rodillas y la congregación en el templo. Porque Dios habla a través de su palabra.
le pedimos a Dios y le oramos a Dios de rodillas o como sea, pero la oración, si Dios no nos habla por vía de la oración, si no nos habla por vía de la palabra, entonces Dios nos habla por vía de la congregación en la iglesia, a través de un hermano, de un pastor o de cualquier persona que Dios utilice dentro del templo para hablar a nuestra vida. El sometimiento de Cristo a la palabra es la clave porque su sangre tiene poder. ¿Por qué? Porque siendo hijo de Dios, se limitó, hizo muchas cosas alcanzadas por la palabra. Cuando ya Cristo está grande, ya Cristo está adulto, la Biblia enseña que tuvo hambre y fue conducido al desierto. Y dentro del desierto dice que Satanás tiene un duelo de palabra con Cristo. Y dentro del duelo de palabra que tiene con Cristo, él le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Jesucristo, obviamente, también por la palabra le dice, el Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Ahora, ¿no podía Cristo convertir la piedra en pan? Claro que sí. De verdad era hijo de Dios. Si hubiese sido Víctor Antonio Vargas Medina, con el poder que tenía Cristo, quizás no lo convierte en pan. Convierte la piedra en pan, la arena en jamón y queso, y la soja en jugo de naranja, o de china, o de toronja. Pero no era Víctor Antonio Vargas Medina, era Cristo. Y no puede estropear el mandato divino de la palabra del Señor, que es la palabra de su Padre. Y esta obediencia es que lleva a Cristo a tener tanto poder, que es lo que lleva a que su sangre sea tan poderosa, tan eficaz y sea tan duradera, infinita. El poder de la sangre de Cristo es infinito. Luego le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate del pináculo, que Dios a sus ángeles mandará y no permitirá que tus pies choquen en piedra. Claro que él podía hacerlo y eso iba a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué acontece? Jesucristo le dice, no tentar al Señor tu Dios. No podemos tentar a Dios. Si usted sabe que por esa calle están atacando, hay muchos problemas, y usted tiene otra vía de acceso de llegar a su casa, utilice la otra vía. No vaya a decir que usted es evangélico, que usted no le va a pasar nada, no. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la prudencia. Y el que tiene la palabra de Dios se somete a ella es primero prudente. ¿Por qué hablo de la prudencia? Porque la prudencia es uno también de los puntos esenciales por los cuales Cristo se somete a prudencia y hace efecto a través de su sangre. La Biblia narra la historia de dos profetas. Tenemos ahí el profeta que le habla a David y tenemos ahí el profeta, por cierto, Juan el Bautista. ¿Qué pasa? Cuando David falla, se acuesta con la mujer de Urías, dice que viene el profeta Natán y le explica, hubo un señor que tenía mucha oveja, hubo otro señor que tenía nada más una sola oveja. Aconteció que el señor de las muchas ovejas le vinieron unos convidados y fue y mató la única oveja que tenía este señor. Y por ahí le entra el rey. Y resultó ser que el mismo rey es que se clava el cuchillo. Y aconteció que el mismo rey es que dice que este hombre es digno de muerte. Y ahí le dice, ese fuiste tú. Pero ¿por qué Natán usa esta sabiduría? ¿Por qué? Dios da la sabiduría. Quizá si no entra de esta forma el rey lo pase por la quilla. Y él está en pecado. Si está en pecado y acaba de matar a otro, ¿quién te dijo que no puede matar a otro? Ahora, David tenía algo clave. Cuidaba siempre los ungidos de Jehová. Lo demostró con Absalón, con Esaúl, que es el primer rey que tiene la tierra.
y nunca le puso la mano por temor a Dios y porque fue el ungido de Jehová, aunque a pesar de que a Saúl tuvo en pecado. Pero Cristo, siendo sabios, es prudente. ¿Qué pasó con el profeta Juan el Bautista? No es que era para que menguara, que sí, todo eso está incluido en el paquete. Pero fue imprudente, le voceaba la cosa cruda al rey Herodes. Y esto le costó que sea aborrecido por Herodiana, la esposa de Felipe, hermano de Herodes, porque Juan no habló mentira, decía la verdad, pero la decía demasiado abierta. Se lo voceaba públicamente, que todos los que estaban ahí lo escuchaban, y esto creó cierto disgusto en aquella mujer. Y Herodes, en medio de la fiesta que le va a ir a la hija de ella, sobrina de él, que también él la arrullía, entre este complot de la mamá y la hija hacen que Juan el Bautista le corten la cabeza. ¿Por qué? Por una imprudencia. Jesucristo siempre fue prudente. La Biblia habla de la prudencia de Dios y del sometimiento de Dios a la palabra del Señor. Jesucristo tuvo momentos de dificultad donde se quejó y dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no pase mi voluntad sino la tuya. Y es por eso que la sangre de Cristo tiene tanto poder hasta toda la plenitud, hasta los fines de los fines, hasta los confines de los siglos. ¿Por qué? Sometimiento de la palabra. La humildad de Cristo, como este personaje, este gran ser, siendo hijo del Padre de la creación, nace en estas condiciones, en un pesebre. Cuánta humildad, cuánta bajeza en humildad se refiere de este ser tan especial y de el Padre de la creación, demostrando su humildad y demostrando su grandeza como Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 40. La palabra de Dios, Mateo capítulo 40, dice lo siguiente. Amén. Diciendo: tú que derriba el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Esto es mentira lo que ellos dicen. No. Lo que pasa es que ellos se fueron a un templo literal, hecho de mano de hombre, hecho de blo y varilla, de piedra, de concreto. Cristo se estaba refiriendo en sí mismo a su templo, hecho de mano de Dios. El templo era su cuerpo, que identificaba el templo de Dios, donde habitaba la presencia de Dios, que Él lo ponía en rescate de muchos. Dice: yo pongo mi vida en rescate de muchos, y se cumple en la resurrección de Cristo. No era que Él no podía descender de la cruz, claro que sí, pero se estaba tomando en juego de que si Cristo, con el poder que tenía de Dios, descendía de la cruz, mataba a todo el que estaba ahí, ya. Entonces se acabó todo. ¿Para qué viene y aguanta lo que aguanta si como quiera podía hacerlo? No, ahí actuó Cristo como humano. Todo el padecimiento que tuvo Cristo en la tierra fue como humano. Ahí no entra Dios en ningún momento. Hasta legado que cuando está en la cruz, dice: Padre, ¿por qué me han desamparado? ¿Por qué? Porque sabía Él que era el Hijo del Padre de la creación, que podía librarlo de todo lo que estaba aconteciendo. Pero librar a Cristo de la cruz del Calvario era impedir la relación del hombre para con Dios. Los padecimientos de Cristo en la tierra eran los pilares, eran las columnas, eran las vigas que iban a sostener todo el asfalto de llegar al cielo para comunicarnos con nuestro Padre de la creación. Todo el padecimiento que pasó Cristo hasta llegar a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario esos 3 días que duró predicando los antediluvianos para tener una buena conciencia, pero todos cesan
Ahí, en la cruz. En la cruz era parte final del recorrido de Cristo y de todo un fundamento en la roca que Cristo Jesús para llegar al Padre. Esa es la causa por la cual el velo se rasga en dos, impidiendo toda impureza, y por eso que en el nombre de Jesús clamamos al Padre y el Padre nos concede todas nuestras peticiones siempre y cuando vengan bien y vengan respaldadas por el sello de Cristo. No es que vamos a pedir todo y todo se nos va a hacer acontecido. En el nombre de Dios pedir una jipeta, en el nombre de Dios quiero un carro. No, es lo que venga con el sello de Cristo que diga, sí, Padre, yo lo apruebo lo que Él pidió, basado en nuestra vivencia, basado en nuestra obediencia. Jesucristo siempre se sometió a la palabra del Señor. Y es por eso que en el capítulo más para abajo del mismo libro de San Mateo, capítulo 42, dice lo siguiente. Capítulo 27, verso 42, dice lo siguiente. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Podía descender de la cruz, pero Cristo no necesitaba que tú creyeras en él, ni descender de ahí para que tú creyeras. No, Cristo lo que necesitaba era cumplir su rol por lo que él vino. Él vino a padecer por ti. La Biblia enseña que en el cielo se orquestaba el plan de venir a la tierra. Este plan es lo que me lleva a mí. No es que la predestinación no existe, sí existe en algunos puntos. En algunos puntos yo no la vivo, ni la conservo dentro de mí, porque entiendo entonces, si creo en este tipo de predestinación, Dios entonces lo que ha hecho ha sido un juego de dados. Y no es así, bajo ningún momento. Porque entonces Dios se vería como un ser injusto. Porque si todo está predestinado, ¿para qué seguimos vivos? Si ya Dios sabe cuántos se van a salvar, cuántos se van a perder, ¿por qué seguir sufriendo? No. Cuando en el cielo se orquestaba el plan de mandar a Cristo como plan B, la Biblia enseña que se buscó, se abrió en todos los libros y se buscó entre el cielo quién podía ser digno de venir a morir en la tierra. Y nadie se encontró. Porque ya Adán falló. Adán falla. Pero Adán no falla porque estaba dentro del plan. Eso es mentira. Adán falla porque él mismo se deja llevar del convencimiento de Eva. ¿Pero por qué? Había más costilla. ¿No tenía Adán más costilla para ser más mujer? Claro que sí. Él podía decirle a Dios, yo no voy a fallar. Así como me sacaste esta costilla, saca otra de las que me quedan y vamos a hacer otra mujer perfecta, adecuada, que se someta a tu palabra. Y es por eso que Dios condena a Adán y a Eva. No es que comiende el árbol, no. Él pudo dejar que ella coma sola y salvarse y salvar a la humanidad. Pero Adán se lleva del convencimiento de Eva, por eso que la mujer es más astuta que el hombre. Porque tiene más herramientas para convencer al hombre de hacer lo que ella quiera, más el hombre no. El hombre, la única herramienta que puede tener el hombre para convencer a una mujer es basado al dinero. Y basado a que, si es como yo, habla mucho, tiene un don de convencimiento. Pero no todos los hombres hablan tanto. Por eso la mujer tiene esa ventaja con aquellos hombres que no hablan mucho. Y aún así con los que hablan tienen también sus herramientas clave para convencerlo. Entonces, esta es la causa por la cual Dios condena al hombre. Porque el hombre Adán pudo decir que no, condénala ella sola, pero él cede a los deseos de Eva. No sé qué estrategia usó Eva para convencerlo, porque la Biblia no registra más allá, pero me imagino como era una mujer, haría astucia muy, ya ella comió del árbol, tiene mayor conocimiento en la ciencia del bien y mal, ya usaría más método malicioso para convencer al hombre. Entonces, dentro de todos esos principios y dentro de todos esos fundamentos, el hombre falló. Cristo en el cielo, Dios en el cielo, los 24 ancianos y todos aquellos que dijeron, descendamos a ser el hombre,
Están buscando ahora el plan B, que es Jesucristo. Jesucristo, al no encontrarse a nadie, dice, envíame a mi Padre. Yo iré por aquellos que andan sin ti. Y en ese punto entro yo con la predestinación. Si todo esto estaba orquestado de que iba a pasar así, porque Dios lo sabe todo, y por qué Dios, entonces, ¿por qué el mundo no se ha acabado? El mundo no se ha acabado por la sangre de Cristo. No porque sean santos. Antes pasaba menos, si no pregúntale a Sodoma y a Gomorra, que solamente eran homosexuales, se acostaban, según la Biblia, hombre con hombre, mujer con mujer, y por eso fue destruida. Y cuando miró la mujer de los patriarcas, se convirtió en estatua de sal, por una sola vez que se le dijo que no miraran para atrás. ¿Por qué se cumplía tanto la palabra de Dios? ¿Por qué? No es porque el Dios ha cambiado, es la sangre de Cristo que tiene poder. Cada vez que Dios quiere hacer algo, mira hacia su lado y ve a Cristo y se acuerda de la cruz y de los padecimientos de Cristo. Y dice, wow, si mato a esta gente, Cristo murió de balde. Entonces, por eso es que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo es un punto muy importante para la vida del creyente. Por eso es que yo, Víctor Antonio Vargas Medina, no me importa lo que tú digas de mí ni lo que diga nadie. Yo me llevo de lo que yo entiendo que yo soy y de lo que dice el Señor. Porque yo sí sé cómo estoy con Dios. No por lo que tú digas, porque yo no me voy a condenar por lo que tú dices. Dios me va a condenar por lo que yo hago. ¿O acaso tú te vas a justificar en mis errores? No, bajo ninguna manera. Al contrario. Pablo, que fue uno de los grandes, dijo, déjame yo revisarme. No vaya a ser que yo sea dado para mucho y al final yo me pierda. Porque él entendía que él no podía justificarse en nadie. Yo no puedo justificarme en Cristo, ni justificarme. No. Cristo no falló en nada. Jehová Dios no falló en nada. Los imperfectos y los que fallamos somos nosotros. Entonces, tenemos que ser claros en lo que hacemos, reconociendo nuestros errores y sometiéndonos a la palabra del Señor, que fue lo que hizo Cristo para que su sangre tenga poder eternamente. Y es un poder tan eficaz y tan favorable, porque la sangre de Cristo, wow, poner algo oscuro, más blanco que la blanca miel, que la blanca nieve, y más puro que el blanco lino carmesí. Mira, eso es fuerte. De verdad que es una sangre muy prestigiosa. Pero no tan solo eso. Esta sangre desbarata todo lo que es un imperio de Satanás en la tierra. Recuerda que la Biblia no registra cuántos años tenía Satanás reinando en la tierra. A ciencia cierta no sabemos cuántos años tenía Satanás reinando en la tierra antes de Cristo, porque Satanás no reina. Satanás hace rato que fue derribado. Cuando alguien reina es cuando tiene el control de todo, y Satanás no tiene el control de todo. Recuerda que Satanás en el duelo de palabras le dijo, todo esto te daré si postrado me adorado. O sea, nadie da de lo que no tiene. Él se lo estaba dando porque era de él. Jesucristo le dice, Cristo está, solo al Señor tu Dios adorará. Pero Cristo, sometido al principal fundamento, que es la palabra de Dios, juega un rol importante. Primero, ciertas cosas la hizo como Dios, pero como Dios sometido a la palabra. No como Dios porque eres hijo de Dios, como Dios sometido a la palabra. ¿Por qué sometido a la palabra? Porque bajo de la obediencia a la palabra del Señor podemos lograr muchas cosas por las cuales seamos fuera de lo normal. Cosas sobrenaturales, cosas impactantes. ¿Cómo qué? Sometiéndonos a la palabra podemos hacer milagros, señales y prodigios, que fue lo que hizo Cristo.
Cristo hizo milagros, señales y prodigios. Y dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes harán. Pero ningún ser puede hacer algo más grande que Cristo, porque lo que Cristo hizo no tiene sobrevalorancia. Nadie puede sobrepasar el padecimiento de Cristo, nadie. Ningún hombre terrenal aguanta eso, no. Como Cristo no, ¿por qué? Porque Cristo lo aguantó. Ustedes sabían que si Cristo le decía, háganse gelatina, se iban a volver gelatina. Acuérdense que estamos hablando con el hijo del gran yo soy. Cuando Pilato le dice, habla conmigo, que yo soy el único que tengo la batuta aquí, Constitución, y te puedo salvar de tales cosas. Jesucristo le dice, no, tú te has equivocado. Toda potestad a mí me fue dada. Y si mi Padre no te da ningún poder sobre mí, tú no puedes ejercerlo. Porque yo ahora mismo llamo una legión de ángeles con espada desenvainada y me lo llevo todito. Pero tú no puedes hacerme daño a mí. ¿Pero por qué? Porque se está sometiendo a la palabra del Señor. Él no le dijo, diga, porque yo soy hijo de Dios. No, no, no. Se está sometiendo a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando ahora que no vemos los milagros de Cristo? ¿Por qué no hacemos los milagros de Jesús? Por el sometimiento a la palabra del Señor. Demasiada reverdía. Nos levantamos con pastores, con etcétera, con aquello, con lo otro. Y no pasa nada. Por la sangre de Cristo, por la misericordia que Dios tiene a través de la sangre de Cristo. Y nosotros día tras día luchamos sin cesar por agradar al Padre. Pero ¿de qué manera? Por ejemplo, en mi caso. Un ejemplo. Yo estoy predicando la palabra del Señor. Lo estoy haciendo bajo una obediencia a un mandato de Dios, según entiendo yo. Pero quizá muchos que ven este mensaje dicen, este no tiene las cualidades para predicar ese mensaje. Pero bárbaro, tú no lo predicas con cualidad y sin cualidad, tampoco lo predicas, porque yo no puedo predicarlo. Si Dios no me ha matado, ¿por qué tú tienes que matarme? Si Dios no me ha criticado, ¿por qué tú tienes que criticarme? El que tiene problema eres tú, que te está fingiendo de que eres puro, ni predica la palabra, ni tampoco cede a que otro la predique. Entonces te suben el púlpito en fornicación, en lujuria, en todo tipo de malicia, te suben un púlpito. Pero sin embargo yo reconozco esto y no me subo en el púlpito. Predico a través de mi celular, a través de mis redes sociales, que nadie me lo puede impedir porque son mías. Ahora, yo lo que no me subo en el púlpito, como lo haces tú, a predicar mirando a cuál es que me voy a llevar cuando salga me apede ese púlpito. A predicar buscando beneficio económico, mi primera visa para Estados Unidos, donde Haití está más cerca y se necesita más de Dios que Estados Unidos, por el nivel de miseria que tiene Haití y por la tasa de incredulidad que es muy alta que tiene Haití. Entonces, todo esto va basado a esto, sometimiento a la palabra. Jesucristo dijo, primero hay que empezar por lo de casa. Primero hay que predicar en lo nuestro. Después de lo nuestro, nos pasamos a la aldea vecina. ¿Cuál es la aldea vecina? Haití. Pero ¿cómo yo cojo para Haití, sabiendo yo que en Haití hay problemas, hay hambre, hay crisis? Primero tengo que orarle a mi Padre, leer la palabra del Señor. Y después que lea la palabra del Señor, llevar comida. Nadie que tenga hambre me va a escuchar. Lo primero que tengo yo que buscar una donación de algunos 20 o 10 camiones de Jasu, full de comida, de arenque, pacofí, bacalao, harina, espagueti, y llevarlo para aquel lado a saciar el hambre por lo menos de 1000 haitianos o 500 haitianos, lo que yo vaya a predicarle la palabra de Dios. Hace 500 raciones de aquel lado. Y donde yo vaya antes de predicar, llevar comida, coman, sáciense, y después vamos a completarle el postre con la palabra del Señor. Pero si voy con la mano vacía a querer coger lo poco que ellos tienen, me va a llevar el que está con ellos, el diablo. Que está no con todo, con algunos de ellos. Porque no todos los haitianos son de Satanás. Son todos hechos por el mismo Dios. El blanquito, el morenito, el amarillo, todos somos hechos por un solo Dios. Nada más hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.
Y bajo ninguna manera podemos decir que los haitianos son de Satanás y que nosotros somos de Dios. No. Al contrario. Dios tiene misericordia de ti. Porque a pesar de su maldad y su tasa que tienen, aún hay vivos. Con Sodoma y Gomorra no pasó así, se fue en todito. Pero hay algo por en medio. La sangre de Cristo. Que no estaba en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora está la sangre de Cristo. Y cuando Dios se va a llevar un grupo, primero Cristo le dice, espérate, papá, sácame este grupo, llévate a este. Porque él es la sangre de Cristo que vale. Y ahí entra lo que es la misericordia de Dios, basado en la sangre de Cristo por el sometimiento que tuvo Cristo a la palabra. Nadie se quiere someter a la palabra. Todo el mundo quiere vivir como chivo sin ley. Quiere hacer lo que le da su gana. Y entonces quieren ver milagros de Dios, quieren hacer señales, quieren hacer todo. Y es imposible si no nos sometemos a la palabra de Dios a hacer cosas sobrenaturales. Porque la palabra de Cristo es que tiene el poder para echar fuera demonios, para corregir, para hacerle todo. Es la palabra del Señor. Pero eso tiene un proceso de preparación, de sometimiento, de entrega, de búsqueda hacia la palabra del Señor, por la cual vienen todos los dones. Jesucristo dijo, procura primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo procura el reino de Dios y su justicia? Basado en la palabra de Dios. ¿Y qué llegará por añadidura? Alimento, bienestar, salud y todo, basado a los frutos que deja la palabra del Señor. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Si no, vamos a ver lo que dice Filipenses 2, capítulo 6. Este es el punto, uno de los puntos más claves de este mensaje. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Por esto. Oye lo que dice aquí. Aquí dice lo siguiente. Amén. Dice así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sigue más para abajo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra de Dios es clave, el éxito. Jesucristo no valoró y que él era Dios, no. Jesucristo se sometió a la palabra de Dios. Su obediencia, su sometimiento a la palabra es que hace que la sangre de él mismo tenga esencia y poder delante de todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El sometimiento a la palabra de Dios que lleva que la sangre de Cristo sea tan poderosa y sea inagotable. Porque la palabra del Señor es que te da todo lo que un creyente necesita para ser mejor persona. Y por eso Cristo, que no podía dejarla pasar por alto, enseñó a todo el que caminó con él lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida eterna. Y es por eso que la palabra del Señor cada día, cada mañana son nuevas. Porque cada día que usted la lee, que usted la estudia, tiene un mensaje diferente, entiende algo diferente. Y la palabra del Señor nos enseña cada día a cómo ser mejores personas en la vida, para con Dios y para con los hombres. Porque uno de los puntos clave y vitales está también ahí.
Jesucristo crecía en paz con Dios y en paz con los hombres. ¿Por qué con Dios? Porque de Dios dependía todo lo que él estaba haciendo a través de la palabra, y en paz con los hombres porque él estaba dentro de los hombres, y a pesar de que los hombres iban a condenarlo, hasta el sol de hoy se predica a Cristo, y hasta el sol de hoy se vive y se habla de Cristo, y nunca saciará de hablarse de Cristo hasta los confines y los finales de los siglos, porque Jesucristo es el único ser destinado a morir por la humanidad, destinado a dar su vida en rescate de todo. Ahora, ¿qué legado me dejó Cristo a mí? A través de la palabra, a través de su sangre, seguir su ejemplo, predicarle. Por eso es que yo, aunque esté enfocado en política, enfocado en cosas personales, no me declino ni me desvío de la palabra del Señor. No estoy congregándome de costumbre porque por motivo a la política no quiero mezclar una cosa con la otra. Pero lo que estoy haciendo es basado a la palabra de Dios. Es basado en obediencia divina. Y es basado a un plan divino para agradar a Dios. Y para hacer que muchas personas vengan a los caminos de Cristo. Pero tengo mi mandato, tengo mi legado como predicador de la palabra del Señor, como servidor de Cristo, y todo al tiempo de Dios es perfecto, y llegará el momento en que yo se cumplirá todo mi trabajo terrenal, pero seguiré el trabajo celestial a través de la palabra del Señor, y pondré cada cosa en su lugar, y comenzaré a germinar, a cortar, a buscar, a cosechar, a labrar dentro de la viña de mi Padre. A la verdad que la miel es mucha, pero son pocos los obreros que van a la vid a trabajar en la viña del Señor. Pero ¿qué acontece? La sangre de Cristo no tiene poder porque Cristo descendió del cielo, no. La sangre de Cristo tiene poder por el sometimiento que tuvo Cristo a la palabra del Señor. Cómo Cristo se somete a esta palabra de Dios, teniendo poder de deshacer, de hacer, de quitar, de abrir y de cerrar. Cristo sabía que Judas iba a traicionarlo. Pero Cristo no se aferra a eso, no. Lo abrazaba, le da una parte de confianza. Y qué coincidencia está que Judas, el que vende a José por dinero, y que el mismo nombre de Judas es utilizado aquí como Judas Iscariote para vender a Cristo también por moneda. Wow, hay misterio dentro de la palabra del Señor. Hay cosas que no son coincidencias, son propósitos. Y debemos entender que Cristo nos dejó un legado importante. La escritura es lo más importante que tiene un creyente. Porque por vía de la escritura es que nosotros conocemos a Dios, porque nunca lo hemos visto. Pero a través de los papiros, a través de todo lo que se recuperó para hacer una Biblia, es que hoy en día sabemos. Ahora, ¿por qué después que aprendemos de la Biblia, saltamos con barrabasada, que tiene errores, que tiene aquello? ¿Por qué? Si nos enseñaron nuestros ancestros de esta, entonces estamos llamando que Dios es un imperfecto. Cuando yo digo que la Biblia es imperfecta, estoy diciendo que Dios es un imperfecto. Porque decimos que la palabra del Señor, aunque fue escrita por los hombres, fueron hombres inspirados por Dios a través de su Santo Espíritu. Si la Biblia fue inspiración de Dios a través de los hombres, es fiel, es real, es verdadera. Por eso yo exhorto a lo siguiente: someteos a la palabra del Señor. Viví conforme a lo que dice la palabra de Dios. No busquemos quinta pata donde no la hay. Sométase a la Biblia. Viva lo que vive la Biblia. Porque no importa la iglesia donde usted vaya, sea atea, sea mormón, sea musulmán, donde quiera que usted tenga esto y estudie esto, se va a salvar. Ahora, los ateos no verán a Dios, porque el que no cree en Dios no se va a salvar. Pero se van a salvar evangélicos, pentecostales, católicos,
Los que confíen y vivan lo que dice este libro van a ser salvos, porque el secreto está aquí, en la palabra del Señor. El secreto no está de que yo predique bonito, que hable bonito, no, que tenga dones, que tenga, no. El sometimiento a la palabra, esto que me lleva al cielo, el sometimiento a la palabra de Dios es que me va a hacer salvo en la vida. El sometimiento a la palabra de Dios es que va a hacer que yo tenga mejores éxitos en la vida. Pero esto no se refiere a que yo lo predique, es que me lo aplique. Esto que estoy predicando debo aplicármelo a mi vida para poder ver los frutos. Porque yo lo estoy predicando por mandato de Dios, pero si no me lo aplico ya es por desobediencia mía. Y puede ser que ustedes se salven con este mensaje y yo me pierda siendo el autor del mensaje. ¿Por qué? Si no me someto a la palabra de Dios. Debemos siempre de confiar en el Señor. Mantener una vida de constante diálogo y relación con Dios y su palabra. Apartándonos de toda malicia para agradar a Dios. Eso no significa que no trabaje, no. Todo el hombre tiene que comerle su frente. Esto no dice que vamos a vivir por fe. Claro que tenemos que tener fe, pero tenemos que trabajar basado a esa fe que tenemos. Y la palabra del Señor es clara. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es someteos a Dios. Pero ¿cómo me someto a Dios? Por la palabra. ¿Cómo me someto a Dios si no lo veo, si no lo conozco? Por la palabra. Estos mosquitos no se someten ni al diablo. Porque ellos saben que yo lo estoy matando y vienen a molestarme aquí predicando. Pero esto lo mandó Satanás. No, lo creó la lluvia. La lluvia que crea los mosquitos, yo debo tener el mosquito para matar a estos mosquitos. Esto no es el diablo, esto es la lluvia que creó estos mosquitos. Y estamos cerca de una zona que es lo que tiene mangle. Pero el evangélico, Satanás, reprende al diablo. No, prende una vez el mosquito y mate a su mosquito. Es el sometimiento a la palabra. Porque los mosquitos no me van a matar, eso es imposible. Pero si no me someto a la palabra así, Jesucristo dijo esto. Y con esto concluyo. Llegó un momento de pánico en Israel. Y en ese momento de pánico en Israel había temblor, había miedo. Y Jesucristo le dice, te voy a enseñar a quién tú debes temerle. No le temas a aquel que solamente le hace daño a vuestro cuerpo, mas vuestra alma no. Temerle más bien a aquel que agarra a vuestro cuerpo, lo mete, lo mata y después agarra a vuestra alma y lo echa en el infierno. A ese que temerle. Al Dios de lo que la Biblia. La Biblia es real, 100% eficaz. La palabra de Dios es 100% genuina y real. Sometiéndonos en ella solamente te podemos tener fruto en la vida positivo. Y a través de la Santa Biblia, de la Santa Escritura, es que conocemos al Padre, porque yo no lo he visto, ni usted tampoco, ni ninguno de los que estamos en este tiempo lo he visto. Solamente hablamos con Él y escuchamos ciertas voces que, si analizamos bien, podemos decir que es de Dios, siempre y cuando sean sometidas al proceso de la palabra y venga de acorde a la palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ame. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra. Permite que estas palabras, que este mensaje lleguen y penetren lo profundo de los corazones de todos aquellos que lo escuchen. Permite que este mensaje sea difundido a través de todas estas redes sociales, compartiéndose un amigo al otro y un amigo al otro. Y esto llegue a impactar el corazón al cual tú le has mandado este mensaje. Mira que son ya las 1 de la madrugada, rumbo a las 2 de la mañana. Y tú me tienes activo predicando esta palabra. Casi un mensaje de 1 hora. ¿Por qué? ¿Cuál es el método? ¿Cuál será la causa? ¿Cuál es la clave? Que tú quieres que este mensaje llegue a alguien. Permite que el mensaje llegue eficaz, sin alteraciones, genuino. Le pido que a los que me vayan a mandar ninguna crítica, que me la manden basada al mensaje, no basada a cosas que no están dentro de este mensaje. Que la paz de Cristo y la comunión, que Dios lo guarde y lo cubre, y que el Espíritu Santo le dé entendimiento. Someteo a esto, a la palabra del Señor, porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna. Y esa es la razón y la causa por la cual la sangre de Cristo tiene poder y tiene poder por el sometimiento que tuvo Cristo a la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Hasta mi próximo mensaje. Suscríbete a mi canal, comparte mi video y ayúdanos a hacer un mejor país. Pero para todo, Cristo te ama.